Un chaval que decía no querer relacionarse con nadie, que decía estar mejor solo. No era mentira en absoluto, el chaval estaba estupendamente bien en sus cuatro paredes, haciendo todo lo que le gustaba. Escuchaba su música, jugaba sus videojuegos y veía sus series. Era un chaval sin experiencia socializando, pero eso no le impedía ser feliz. No le molestaba ese factor. No sentía la necesidad de alguien para poder sentirse pleno. Él ya estaba pleno de esa manera. Sin embargo, un día se empezó a interesar por el resto de las personas. Le suscitaban algún tipo de interés. Empezó a hablar con ellas. Algunas le parecían más simpáticas, otras menos. Intentó hablar más con las más simpáticas para así poder sentirse mejor. Sin embargo, le empezó a dedicar más tiempo a esas personas que al mundo de sus cuatro paredes. En un principio no le molestó, pues él se lo pasaba bien con sus nuevos amigos y no le incordiaba en absoluto pasar tiempo con ellos. No obstante, con el paso del tiempo, estos amigos se fueron distanciando, al igual que lo hacía él. Creía que no le importaba, ya que estaba volviendo a ser tal y como era antes. Sin embargo, para su sorpresa, empezó a sentirse un poco mal. Sentía que algo le faltaba. Le intentó quitar importancia por poder seguir siendo igual que siempre. Lo consiguió, pero poco tiempo después, volvió a sentir curiosidad. Volvió a intentar meterse en ese mundo ajeno a sus cuatro paredes. Siguió conociendo personas. Conoció algunas pocas que eran extremadamente similares a él. El chaval, sin percatarse de ello, empezó a desarrollar dependencia emocional. Y, al no saberlo, no le prestaba importancia al hecho de que, si perdía a esas personas, él acabaría igual. Llegó un punto en el que esas personas que el chaval consideraba importantes dejaron de preocuparse por él, dejaron de mimarlo, de cuidarlo. Él volvió a sentir que le faltaba algo, pero con más intensidad todavía. Volvió a su mundo de cuatro paredes, pero esta vez para refugiarse, para no tener que pasar dolor de nuevo. Pero no le sirvió de mucho. Desde adentro sentía que necesitaba algo, así que desarrolló un método selectivo para las siguientes personas que conociese. De esta manera, podría elegir a una única persona con la que estar y estar seguro de que esta persona no le fallase nunca. Lo consiguió y pasó momentos felices con esa persona. Él sabía que nada podía salir mal, que había hecho un juicio adecuado y que todo iba a salir tal y como él creía. Pero no fue así. Los hechos se tornaron en su contra y lo sobrepasaron. Él no pudo con ello. Se vino completamente abajo. La persona que él había escogido la había traicionado. Se sintió inútil. Se sintió como escoria, como si todo lo que hiciese a partir de ese momento fuese fútil. Pasó mucho tiempo aislado, sin querer saber nada de nadie, pero se dio la casualidad de que conocía más personas que le agradaron. Se dijo a sí mismo que no dejaría que eso pasase de nuevo, pero ocurrió. Él creía que valdría la pena el intento aunque doliese, pero no fue el caso. Fue un intento vano de conseguir la compañía que él necesitaba para sentirse cómodo. Devastado, asumió que nunca encontraría a tal persona. Intentó continuar como siempre lo había hecho, aunque ese siempre hubiese pasado hace unos cuantos años. No tenía importancia en ese entonces. El chaval solo quería estar bien. No quería sentir ese tipo de emociones como la tristeza, la debilidad, la vulnerabilidad, y tampoco quería tener las sensaciones como el vacío. Él simplemente quería volver a ser feliz, aunque sabía que no sería fácil. Al chaval le fue prácticamente imposible conseguir tal objetivo. Mientras pasaba el tiempo, el vacío fue creciendo, creando un cascarón hueco sin absolutamente nada dentro. El chaval no podía ofrecer nada. Todas sus emociones estaban acabando con él. La soledad, la más destacada entre ellas, siempre se lo recordaba a cualquier oportunidad. El chaval asumió que no podía estar solo, que necesitaba a alguien. Buscó con intentos sutiles a personas de su conveniencia, pero no encontró nada. Todo lo que le parecía ser de provecho resultaba no serlo. Él fantaseaba rápidamente con futuros ideales junto a las personas que él consideraba interesantes, pero las fantasías se le iban conforme conocía más en profundidad a cada persona. ¿Es que acaso no hay nadie para mí?, pensaba el chaval constantemente. No quería aceptar el que fuese todo en su contra, al menos él lo veía así. Aunque no lo fuese, él creía que sí, y empezó a decaer. Cayó en un agujero sin fondo. Sin embargo, aquellas personas que él consideraba que ya se habían olvidado de él, le tendieron una cuerda. Se prestó de ella para salir de ahí, pero cuando salió, esas personas que él había visto ya no estaban, se habían vuelto a ir. El cascarón vacío siguió vagando, sin ganas, sin esperanzas, prácticamente muerto. No se podía considerar que estaba viviendo, porque lo que él llevaba no era una vida. Nadie comprendía por qué se sentía así, y cuando él lo explicaba, se creían que estaba exagerando. No lo estaba haciendo en absoluto. Él realmente se sentía así. Se sentía acabado, devastado, consumido por esa sensación de soledad que constantemente le susurraba al oído que no puede llevar una vida plena estando solo. Intentó organizar sus emociones. Se cansó de todo eso. Quiso ponerle un final a tanta miseria. Con ayuda, pudo apaciguar esas sensaciones y emociones negativas. Volvió a ser igual. Sin embargo, de vez en cuando, la soledad decidía abrazarlo.
lo rodeaba con sus gélidos brazos que provocaban escalofríos y le acariciaba los labios con esas manos que generaban miedo a un futuro triste y desolado. La soledad que lo visitaba le hacía llorar en varias ocasiones, pero él sabía que lo tenía que soportar. Sabía que la soledad formaba parte de él y tenía que aceptarlo. Logró recomponerse bastante bien, hasta que volvió a interesarse por el resto de las personas. Salió a hacer amistades de una manera que a él le resultase conveniente. Aunque su cabeza rondase el pensamiento de encontrar a aquella persona que pudiese acompañarlo, él siempre negaba, pues sabía que era imposible. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Cicatrices marcadas por las mismas emociones que él tenía guardadas aparecieron en otra persona. Al chaval le preocupó. Él, al haber desarrollado empatía en experiencias anteriores y saber de lo que se habla en esas circunstancias, decidió acercarse a la persona con sus mismas cicatrices, únicamente con la intención de ayudar. Pero, al acercarse tanto a ella, la persona le empezó a suscitar interés, demasiado interés. El chaval sabía que la otra persona ya tenía su otra mitad, y por eso mismo trató de contenerse. No pudo ser. El chaval, devastado una vez más, volvió a replantearse si era lo suficientemente bueno para cualquier cosa. No se veía capaz de conseguir nada. Experiencias pasadas le vinieron a la mente. No pudo apaciguarlas en esta situación. Se sentía derrumbado. Volvió a caer a un agujero desde el cual no se veía la luz. Sin embargo, esa otra persona, inalcanzable para el chaval, le tendió una cuerda. Él la usó, y ahí seguía la persona con la que el chaval pasaría gustosamente toda su vida, pero sabía que eso no podía ser. Vio cómo esa otra persona corría hacia un personaje que él desconocía. El chaval sintió como la soledad se abrazaba por completo a él. Los gélidos brazos que ella poseía le recorrieron todo el pecho, y ella posó su cabeza sobre el hombro de él. Se volvió loco, no comprendía sus acciones a partir de ese momento. Intentó dejar de interesarse por todo, pero no podía. Siempre que lo intentaba, había un factor que le suscitaba interés, pero él no podía tener ese factor. Ya no era un cascarón vacío, era simplemente vacío. Se había quedado totalmente sin cubierta. Iba gritando a los cuatro vientos que su única compañera era la soledad, pero él quería que las cosas no fuesen así, hasta que lo comprendió. Él no estaba hecho para tener a un acompañante de verdad. No podía hacer nada para evitarlo. Él simplemente podía ser un pilar secundario en la vida de alguien. Así que, sin más remedio, volvió a encerrarse en sus cuatro paredes. Hizo un hueco en su cama, dejó a la soledad acostarse en ella y decidió aceptarla a ella como única acompañante de por vida.